finanzas y flujo de caja. Estados financieros y flujo de caja. A continuación voy a hacer la proyección de nuestra presentación correspondiente. Permítame un momento. Muy bien, listo. Continuando entonces con el segundo tema, hoy vamos a estar desarrollando el estado de situación financiera, uno de los primeros informes financieros. Vamos de frente al concepto que nos atañe. El estado de situación financiera, o también denominado balance general, acuérdense que este también es un nombre antiguo. En varias literaturas todavía se sigue empleando este término, balance general. Ya sea el estado de situación financiera o balance general, en sí es un reporte o estado financiero que muestra la situación patrimonial de la empresa, del ente económico, a un periodo o fecha determinada. La situación patrimonial, también denominada situación financiera, quiere decir que es la relación o la lista de los activos, pasivos y componentes del patrimonio neto. ¿Cuánto tiempo se puede elaborar estos documentos? Va a depender principalmente, una vez más, de la política de la empresa. Normalmente, por lo general, se suele presentar de manera anual o mensual. Partes que lo componen. Dos partes está estructurado el estado de situación financiera o balance. La primera parte es el encabezado, como un documento de gestión financiero. Debe contener el nombre o razón social de la empresa, de la organización. Debe indicar el nombre del tipo de estado financiero que se está presentando. En este caso, es el estado de situación financiera o balance general. Finalmente, debe indicar la fecha de reporte, ¿no?, bajo el formato de día, mes y año. La segunda parte es el cuerpo. En el cuerpo se va a plasmar tres bloques o sectores bien diferenciados. Por un lado van a estar los activos y por otro lado van a estar los pasivos y las componentes del patrimonio neto. Todo esto lo vamos a presentar a continuación. Acá usted puede observar claramente, tiene acá el formato típico, está el nombre de la empresa, el nombre del documento, que en este caso es el estado de situación financiera, está la fecha al cual se le está haciendo referencia, y están los tres bloques, empezando por el activo, el pasivo y el patrimonio. Una condición que debe cumplirse es la fórmula general contable, que es que el activo, la suma total del activo, es igual a la suma total del pasivo más patrimonio. Esto los saldos deben cuadrar y de tal manera que se cumple la condición contable, ¿ya? En breve vamos a desarrollar cada una de las cuentas, cómo está estructurado, cómo está compuesto, pero básicamente esta es su estructura. El encabezado, nombre de la empresa, el nombre del documento de financiero, que en este caso es balance general o situación financiera, la fecha, día, mes y año, y los tres bloques bien diferenciados: activo, pasivo y patrimonio, con sus respectivas cuentas, sus saldos a la fecha del reporte, y la condición es que el activo sea igual al pasivo más patrimonio. ¿Ya? Esto debe cuadrar. Bien. Principales partidas del activo y pasivo y patrimonio. Vamos a revisarlo brevemente. Las siguientes láminas van a detallar los conceptos, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el activo denominado o definido como un conjunto de bienes, valores o derechos, ¿no?, tangibles o intangibles, que dan propiedad a la organización. Esto puede ser resumido
que el activo es todo recurso, bien o derecho que tiene la empresa, ¿ya? Estos bienes o derechos, acá lo vemos también en el esquema, como bienes podemos citar los edificios, las mercaderías, las maquinarias, los muebles, enseres y otros. Como valores podemos tener al dinero, metales preciosos, joyas, acciones, bonos, obras de arte. Y como derechos, tenemos derecho a cobrar nuestras facturas, ¿no? Las letras por cobrar, las pólizas de seguro, los alquileres pagados de manera anticipada, entre otros. El requisito, entonces, para la definición del activo involucra 4 requisitos básicos que debe reunir. Lamentablemente, no todo podemos nosotros clasificarlo, ¿no?, como un activo. Un activo puede generar beneficios económicos o ingresos en forma directa a través de su venta, en forma indirecta a través de su uso, consumo o explotación. La forma de evaluación se realiza mediante el costo de adquisición o de producción. Asimismo, es parte del valor del activo un conjunto de costos adicionales necesarios en que incurre el ente económico, ¿no?, para tener el activo total a disposición de uso, venta, consumo o explotación. La clasificación, estimados. En la clasificación tenemos activo, va a depender de 2 criterios. Si lo analizamos respecto al plazo, al tiempo, vamos a clasificarlo de 2 maneras: activo corriente y activo no corriente. Para que se entienda esto, por favor, a partir de ahora, cuando usted lea o escuche esta palabra corriente, automáticamente, por favor, debe venir a su mente el periodo de un año, ¿ya? Un año. Es decir, todo aquello que está o es menor a un año. Y cuando decimos no corriente, es todo aquello que supera al año, mayor a un año, ¿ya? Mayor a un año. Por lo tanto, si lo quiero definir por el tema, quiero clasificarlo por el tema de plazos, yo digo activo corriente significa todos aquellos bienes o derechos que tiene la empresa, pero que son productos o que se espera obtener en un plazo menor a un año, ¿correcto? Por ejemplo, las cuentas por cobrar, la cartera de cobranza. Tengo facturas emitidas de repente a 30, 60 o 90 días de crédito, y es evidente que nuestra intención va a ser cobrarlas, ¿no?, en ese plazo. Y este plazo es menor a un año, ¿correcto? Igual la mercadería. Yo tengo mercadería, tengo inventario y voy a venderlo, ¿no? Entonces se espera que esa mercadería se transforme, ¿no?, pase a las cuentas por cobrar o a caja banco, ¿no?, y que esas operaciones se realicen en un periodo menor a un año. Entonces, eso lo compone los activos corrientes. En cambio, los activos no corrientes, desde este criterio, hay algunos activos que no se desgastan o que su uso, su, su derecho todavía perdura y es superable al año, es mayor a un año. Entonces, por ejemplo, ¿no?, tenemos en el caso de los edificios, ¿no? Los edificios, por ejemplo, si uno desea transformarlos, ¿no?, en dinero en efectivo, ¿no?, un edificio normalmente no se transforma inmediatamente, ¿no? Tiene un plazo para ser vendido, ¿no? Y son activos de repente que no son fáciles de transformar en dinero en menos de un año. Toma su tiempo, digámoslo así. Igual también de repente algunos equipos que nosotros adquirimos para uso
de la empresa y cuyo uso no es pues un par de meses, sino un par de años. Entonces, como supera el año, lo clasificaríamos dentro de este tipo, ¿no? Activo no corriente, ¿ya? Esto es si es que lo vemos desde la perspectiva del plazo. Pero si ahora queremos analizarlo desde otro criterio, por ejemplo, por la naturaleza, hablamos de activo disponible. El activo disponible es el dinero en efectivo, ¿no? Es el efectivo que tenemos a la mano. Entonces, ¿y cuáles podrían encajar en esa clasificación? Bueno, los depósitos en cuenta corriente, depósitos en ahorro, depósitos a plazo, ¿no? Tenencias en moneda o metales preciosos, acciones, bonos, títulos, valores, entre otros, ¿no? Es decir, aquello que yo puedo rápidamente transformarlo en dinero en efectivo. También tenemos otra clasificación por el criterio de naturaleza, activo exigible. Los activos exigibles son todos aquellos que están en derecho de cobro, ¿no? Y es fácil identificarlos, ¿no? Ahí van a estar pues todas las cuentas por cobrar, facturas por cobrar, letras por cobrar, pagares por cobrar, préstamos por cobrar y cualquier otro tipo de cuenta por cobrar, ya sea accionistas, socios, al mismo personal, etc., ¿no? ¿Ya? También dentro de esta clasificación de activo exigible, se va a considerar los derechos actuales de recibir. Son derechos que a futuro todavía se van a dar. Por ejemplo, tenemos los seguros. Cuando nosotros contratamos un seguro, normalmente hacemos un pago por anticipado. Ese seguro nos cubre un periodo determinado, por ejemplo, un año, ¿no? Para citar un ejemplo más específico, en planilla, por ejemplo, contratamos el seguro Vida Ley, ¿no? Buscamos cotización a diferentes aseguradoras y por ahí elegimos la que más nos conviene. Ok. Cuando es aseguradora, contratamos el seguro, nos sale una póliza que está vigente hasta el próximo año, ¿correcto? Entonces, es un pago que estamos realizando por un servicio, en este caso de seguros, pero que es a futuro, ¿correcto? Entonces, todo saldo, cuenta que tenga estas características, estaría también dentro de la clasificación de activo exigible. ¿Qué otro ejemplo? Puede ser alquileres pagados por anticipados, tributos también pagados por anticipado, intereses pagados por anticipados, etcétera, ¿ya? A estos derechos, ¿ya? También se les denomina cargas diferidas, ¿no? Por ejemplo, cuando usted tiene préstamo, ¿no? Usted saca un préstamo bancario, usted paga intereses y esos intereses también pasan a ser carga diferida en el activo, ¿ya? Ya es un movimiento contable. Es, Continuando con la clasificación por la naturaleza, el activo también puede ser denominado realizable, ¿ya? Se denomina realizable aquellos que están relacionados con las existencias, para ser más exacto, la mercadería. Mercadería, productos terminados en procesos, materia prima, subproductos, suministros diversos, etc., ¿ya? Los activos realizables estarían encajados en esta clasificación. También puede ser como activo fijo. Los activos fijos son activos tangibles. Bueno, la definición tradicional indicaba que eran aquellos activos, ¿no? Bienes que tiene la empresa que no pueden ser no se puede dar desplazamiento de manera inmediata, ¿no? Por ejemplo, tenemos los terrenos, es un activo que yo no lo puedo desplazar definitivamente, mover, ¿no? A diferencia de un escritorio, una computadora. Esa era la clasificación tradicional, ¿ya? Pero en general son bienes de naturaleza tangible, ¿no? Que se adquiere o se produce con la finalidad de utilizarlos en el desarrollo de las actividades cotidianas. Por ejemplo, nosotros podemos adquirir un terreno
y la adquisición de ese terreno es obviamente para las actividades del día a día de la empresa. Igual también si hacemos algunas edificaciones, si compramos máquinas, equipos, una computadora, por ejemplo, compramos una computadora, ¿no? Bueno, en este caso, las computadoras sí se pueden trasladar, estarían escapándose del concepto clásico, pero el punto aquí es que el activo fijo, ¿no? Está más enfocado a aquellos bienes que cumplen con la naturaleza para ser utilizados en el día a día de las operaciones de la empresa, ¿ya? Y estos es obvio que están sujetos también a un desgaste por el mismo uso, ¿no? Las máquinas se desgastan, los equipos también, los muebles de igual manera. Entonces, en este caso, existe otro elemento a tener en cuenta denominado depreciación, ¿no? La depreciación. También tenemos activos intangibles. Los activos intangibles son aquellos, ¿no?, que por sus valores o derechos son de naturaleza inmaterial, es decir, no son físicos, son intangibles, tal como su mismo nombre lo indica. Y por su característica, en particular, estos tienen una duración de largo plazo. Por ejemplo, las patentes y las marcas, los derechos de autoría, los contratos de concesión o licencias, las franquicias, entre otros ejemplos. También podemos nombrar otras clasificaciones de los activos, como inversiones de valores. Vamos a pasar ahora al pasivo. De igual manera, el activo eran los bienes y derechos que la empresa tiene, ¿correcto? El pasivo, por el contrario, son las obligaciones, son las deudas y obligaciones que la empresa tiene que pagar a sus acreedores. Es decir, el pasivo son las deudas. La pregunta es, ¿a quiénes tenemos que pagar? ¿A quiénes tenemos que pagar? A ver, en el chat, si me ayudan, por favor. ¿A quiénes creen ustedes que tenemos que pagar en la empresa? A proveedores, correcto. ¿Quién más? Trabajadores, personal, sí, muy bien. Banco, si tenemos préstamo. Al Estado serían los tributos, correcto. Si vamos a pagar al Estado pagamos tributos o también podemos pagar una infracción, correcto, también es válido. Servicios, sí, también tenemos que pagar los servicios públicos. Entonces, ustedes mismos lo han dicho, son las obligaciones que la empresa tiene, ¿no? Por acá creo que había una pregunta de José, dice, ¿los conceptos de activo corriente y no corriente son iguales? No, 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 no. Como hemos dicho, el término corriente está indicando que es corto plazo, menor a un año, y no corriente es mayor a un año. ¿Ya? Esa misma definición se aplica tanto para activos como para pasivos. Justamente eso lo vamos a ver en un instante, ¿ya? Volviendo entonces al tema, el pasivo está conformado por todas las deudas y obligaciones, ¿correcto? Y ustedes mismos lo han dicho, tenemos que pagar al personal, al Estado con los tributos, ¿no? A los bancos de la cuota del préstamo, etcétera, ¿ya? ¿Cómo sustenta el pasivo? Ojo, esto tenemos nosotros que sustentar mediante documentos. ¿Qué documentos se aceptan en la parte contable? Necesitamos tener las letras, las facturas, las notas de cargo, los contratos de créditos, pagaré, cheques, etcétera. Ya todo eso, lo que vamos a consignar como gastos, tenemos que evidenciarlo en documentos, en comprobantes, ¿ya? Está evidentemente prohibido registrar una cantidad si no tenemos el respaldo de los documentos pertinentes, ¿ya? Por eso es que a veces, cuando uno entrega la documentación al contador, el contador tiene que hacer un proceso de clasificar qué documentos sí puede registrar en la contabilidad y qué documentos por quizás ciertas características no estarían cumpliendo
con lo que en este caso la entidad fiscalizadora, la SUNAT, ha indicado como reglas, ¿no? Entonces, eso sí es muy importante, ¿no? Ya, porque si no estaríamos nosotros presentando información falsa y hay infracción, hay multa cuando uno presenta este tipo de datos falsos, ¿no? Bien, el pasivo. Igual también el pasivo, vamos a obviar esto porque nos interesa principalmente la clasificación. Observen ustedes que en el pasivo también es una clasificación muy similar al activo desde el criterio de plazo, de tiempo. Lo mismo sucede. Hemos dicho que corriente es todo aquello que es menor a un año. En el caso de pasivo serían las deudas, obligaciones que tenemos que cumplir dentro de un año, ¿correcto? Dentro de un año. O sea, todas estas van a vencer antes que se cumpla el año. ¿Y cuáles pueden ser estas? Bueno, lo que ustedes mismos han dicho, ¿no? Puede ser de repente el pago de remuneraciones, el pago del personal. Es evidente que el sueldo, ¿no?, de los trabajadores no va a esperar más de un año, ¿no? Esto se suele pagar de manera tradicional, de manera mensual o quincenal, ¿no? Por citar un ejemplo. Y los pasivos no corrientes, ya sabemos que no corriente es mayor a un año, y si se trata de pasivo, sería deuda, ¿no? Una deuda que supera el año, ¿sí o no? Una deuda que supera el año. Entonces acá podríamos citar algún de repente préstamo que hemos sacado a 2, 3 o 5 años de repente, ¿no? Entonces esa deuda de préstamo estaría dentro de la clasificación de pasivo corriente, salvo que el préstamo que saquemos sea de un año. Si el préstamo dura un año, entonces pasaría aquí, dentro de pasivo corriente. Eso significa que una misma cuenta puede aparecer tanto en el pasivo corriente como en el pasivo no corriente. Puede aparecer la misma cuenta, pero es evidente que se refiere a dos saldos distintos, ¿no? Una es una deuda de corto plazo y el otro es una deuda de largo plazo, ¿ya? En ese sentido, también podemos ver otra clasificación. Ya hemos visto por plazo en el pasivo, ahora estamos viendo por tipo de acreedor. Si lo queremos clasificar de esta manera al pasivo, entonces vamos a tener pasivos con instituciones financieras, pasivos con el Estado. Acá están los tributos, las sanciones fiscales, las infracciones, las multas, ¿no? Pasivos con los trabajadores. Acá vamos a tener los sueldos, salarios, las remuneraciones a pagar, las CTS, las pensiones y otros beneficios sociales. Si hablamos de los pasivos con proveedores, acá tenemos que pagar las facturas de nuestros proveedores, las letras de nuestros proveedores, entre otros. Créditos diferidos. Acá, por ejemplo, están los cobros efectuados de forma anticipada, ¿no? Los pasivos hacia los accionistas o propietarios, ¿no? Acá hay remuneraciones del directorio, si es que aplica, dietas del directorio, dividendos por pagar, ¿no? Pasivos, otros pasivos, ¿no? Pueden ser bonos por pagar, cédulas por pagar, ¿no? Etc. Estas cuentas, estimados, estas cuentas van a ir apareciendo conforme la empresa realice sus propias operaciones y la envergadura, dicho sea, de dichas operaciones, ¿no? No piense que todas estas cuentas se van a trabajar, ¿no? Va a depender de la naturaleza del negocio. El patrimonio, estimados, el patrimonio es el reconocimiento, ¿no?, que se le hace a los accionistas, socios o dueños de la empresa. En otras palabras, el patrimonio es o son las aportaciones de los accionistas, socios o dueños, ¿correcto? No, a nosotros también tenemos que preocuparnos por ellos, ¿no? Ellos han puesto su dinero, ¿no?, han invertido en el negocio, en la empresa,
Y como socios, como accionistas, tienen derechos también de cobrar, ¿no? Eh, sus, eh, sus derechos, ¿no? De cobrar justamente el valor nominal que son sus aportes y sus acciones, ¿no? Dependiendo del tipo de empresa, por ejemplo, si es una sociedad anónima, se van a llamar ellos accionistas. Si es una sociedad de responsabilidad limitada, una SRL, se van a llamar socios y sus acciones se van a denominar participaciones. Por eso este valor, ¿no? Esta diferencia entre acciones o participaciones, ¿no? Bien. De igual manera, son los aportes que se realizan y el plazo, bueno, está más que nada clasificado como a largo plazo, ¿no? Porque los accionistas, por ejemplo, cuando colocan su dinero en la empresa, ¿no? En la parte de capital, el capital accionario, ellos no lo colocan para retirarlo en un par de meses, ¿no? Ellos lo colocan para que ese dinero esté continuamente en la empresa, ¿no? Hasta que ésta cierra, ¿no? Hasta que ésta cierra. Entonces, eso va a ser un largo tiempo. O cuando uno de los socios decide retirarse, disolver la empresa, ¿no? Una empresa es absorbida por otra, solo en esas situaciones se podría dar justamente el término, ¿no? Del plazo de los accionistas socios o dueños. Algunas componentes son el capital social, el excedente de revaluación, las reservas, las utilidades y las pérdidas acumuladas, ¿ya? Esto lo vamos a ver en breve. Resumiendo entonces todo lo que se ha plasmado hace un instante, vamos a verlo de una manera más simple ahora, ¿ya? Yo igual les dejo todo el detalle en las láminas anteriores para que ustedes puedan revisar cada detalle. A ver, estimados, resumiendo, lo que usted tiene que aprender de aquí son dos sustantivos y dos adjetivos. ¿Cuáles son esos dos sustantivos? Activo y pasivo. ¿Ya? Mira, dos sustantivos, activo y pasivo. ¿Y cuáles son los dos adjetivos? Corriente y no corriente. ¿Ya? Activo son todos los bienes y derechos que tiene la empresa, ¿correcto? Y ya sabemos cuáles son ellos: la maquinaria, el dinero que tienen los bancos en las cuentas corrientes de repente, ¿no? La cartera de cobranza, ¿no? Las facturas por cobrar, de repente tiene licencias originales, programas informáticos, tiene mercadería, inventario, existencia, es lo mismo. Todo eso es activo. Pasivo. Los pasivos hemos dicho que son deudas y obligaciones que tiene la empresa. Entonces, lo que debe, ¿ya? En el activo es lo que tiene la empresa. ¿Qué tiene la empresa a su favor? Ah, la empresa tiene dinero en el banco, tiene máquinas, tiene muebles, tiene tiene cuentas por cobrar. Ok, eso es lo que tiene la empresa. ¿Qué es lo que debe la empresa? Bueno, la empresa debe pagar a bancos, proveedores, acreedores, al Estado, tributos, a los trabajadores y todo aquello en el cual la empresa se compromete o tiene una obligación de pago. Listo. Y corriente, ¿qué es corriente? Hemos dicho que es aquello, es el periodo, ¿no? Ya sea de deuda o crédito, se refiere a esto, ya sea de un derecho o de un pago, pero que sea menor a un año. Y eso se llama corto plazo. Y no corriente es lo mismo, solamente que es mayor a un año y a eso le vamos a llamar largo plazo. Largo plazo. Lo que vamos a hacer ahora, estimados, es combinar. Vamos a combinar activo con corriente, activo con no corriente, pasivo con corriente y pasivo con no corriente. Vamos a hacer cruces nada más aquí, ¿ya? Y si hacemos esos cruces, obtengo el siguiente cuadro. Mire este cuadrito de acá. Activo, pasivo, corriente y no corriente.
Activo corriente serían todos los bienes y derechos que tiene la empresa en menor a un año. Y si hablamos de no corriente, también bienes y derechos que tiene la empresa, pero mayores a un año. Pasivo. Si es corriente, debe ser deudas y obligaciones que tiene la empresa, ¿no?, que pagar menores a un año. Y si digo no corriente, pasivo no corriente, son deudas y obligaciones que se deben de pagar, pero mayor a un año. ¿Correcto? No sé si hasta acá está claro esto de activo corriente y no corriente. A ver. ¿Sí está claro, estimados? Sí, muy bien, excelente. A ver, acá tenemos unas preguntas. Dice, ¿qué tipo de deudas son las más comunes? Bueno, las más comunes son las que acabamos de citar, ¿no? O sea, producto de tus operaciones siempre vas a tener que pagar sueldos, ¿no?, honorarios. También tienes que pagar tributos, ¿no? Porque todos los meses vas a generar ventas, compras, ¿no? Y la diferencia va a haber un impuesto a pagar. Como empresa, tú estás sujeto al régimen de tercera categoría, así que tienes que pagar IGB y renta. Son dos tributos ahí, y eso se hace todos los meses, ¿ya? Sin excepción. Si por ahí me dice, profesor, ¿qué pasa si tengo un mes que yo no vendo nada? Bueno, igual. Obviamente que el pago va a ser cero, pero la declaración se realiza, ¿no? Igual se reporta a que a SUNAT, ¿no? Igual hay operación. Igual hay gastos fijos, ¿sí o no? Igual hay gastos fijos, porque igual todos los meses tienes que pagar los servicios, luz, agua, internet, ¿ya ves? Entonces, esos van a ser los gastos convencionales, ¿no?, que siempre se van a dar, por más pequeña sea la empresa, ¿no? Y conforme tus operaciones vayan creciendo, ¿no?, la empresa va creciendo, va a tener más obligación, ¿no? Si vas a un banco y sacas préstamo, entonces se va a añadir una carga, ¿no?, una obligación de pago financiero, ¿no? Y así, pues, ¿no? Bien. Ajá, muy bien, Jacqueline, proveedor de remuneraciones, tributos, exacto. Bien. Ahora, hay que tener cuidado, estimados, con los sinónimos, ¿ya? Los sinónimos. Si usted sigue revisando información, sea por internet o libros, usted se va a chocar con estos conceptos, ¿ya? Con la palabra exigible, con la palabra circulante y con la palabra fijo, ¿ya? Por ejemplo, en vez de decir activo corriente, por ahí usted va a encontrar que va a decir activo circulante. Igualito. Si usted ve que dice activo no corriente, por ahí usted va a encontrar otro que diga activo no circulante, ¿ya? Ahora, no se asuste con los nombres, estimados. Son sinónimos, nada más. Es lo mismo, solo que tienen otro nombre, ¿ya? Justamente por ahí, creo que la sesión anterior, el día lunes, hubo una pregunta si lo que estábamos enseñando también puede aplicar en otro país. Sí, ¿por qué? Todo va a depender también de la política que tenga tributaria del país, ¿no? O alguna norma de repente, pero todas se ciñen a lo mismo, ¿ya? Por las NIF. ¿Por qué? Porque de repente acá en Perú usted ve estados financieros que dice activo corriente, pero cuando revisa un estado financiero del extranjero, va a decir activo circulante. Y es lo mismo, estimados, ¿ya? Para fines prácticos, vamos a tomarlos como sinónimos. Entonces, exigible. Exigible significa que se nos puede exigir. O sea, alguien exige a la empresa. Y cuando nos exigen a nosotros como empresa, significa que es una deuda, ¿correcto? O sea, alguien nos exige que paguemos una deuda. Y como es deuda, a partir de ahora, cuando usted escucha o lee el término exigible, inmediatamente usted lo relaciona con el pasivo, ¿ya?
con el pasivo. Circulante. El término circulante, la palabra circulante, proviene de algo que circula, algo que está en movimiento, ¿correcto? Algo que está en movimiento. A partir de ahora, ese circulante, usted lo va a relacionar también con el término corto plazo. Y si decimos que es corto plazo, también es corriente. También es corriente. Y si yo colocara acá no circulante, sería largo plazo y acá sería no corriente, ¿no? No corriente. Otro término es el llamado fijo. Cuando nosotros decimos fijo, el término fijo está indicando que no se mueve, que hay permanencia. Eso significa que es algo que está en largo plazo y ese largo plazo se relaciona con no corriente. Dicho esto, ahora observe usted el siguiente cuadro. Mire aquí. Mire este cuadro de acá. Vamos a agrandar. Solamente este cuadro de acá. Acá está activo y pasivo. Corriente y no corriente. Pero de repente usted no lo va a encontrar como activo corriente. Usted lo va a encontrar como activo circulante. Pero activo circulante es lo mismo que decir activo corriente. ¿Eso qué significa? Que es un bien o un derecho que la empresa tiene a corto plazo. Eso es lo que le está diciendo acá. ¿Correcto? Si yo combino activo no corriente, en otros textos yo lo voy a encontrar como activo fijo o como activo no circulante. Es lo mismo, se refieren al mismo, activo no corriente. ¿Qué significan todos estos términos? Que son bienes y derechos que tiene la empresa mayores a un año. ¿Ya ves? Eso es lo único que está indicando, que solamente cambia de nombre. Pasivo, el mismo criterio. Si yo coloco pasivo corriente, puedo encontrar en otros textos que diga pasivo circulante, pasivo a corto plazo o exigible a corto plazo. Los tres de acá son sinónimos, se siguen refiriendo a lo mismo, al pasivo corriente. ¿Qué viene siendo? Deudas y obligaciones que tiene la empresa menor a un año. Igual, pasivo no corriente. Lo puede encontrar con el nombre de pasivo fijo, pasivo a largo plazo, exigible a largo plazo. Todos estos nombres son lo mismo, se está refiriendo al pasivo no corriente. ¿Qué cosa es? Deudas y obligaciones que tiene la empresa o que debe pagar la empresa a largo plazo. A largo plazo. ¿Por qué nos hemos tomado este tiempo de ver estas definiciones? Porque cuando usted revise el estado de situación financiera, no se preocupe si ve estos términos, se refieren a lo mismo. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿ya? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. A ver, antes de pasar, dice Juan, llevo la contabilidad para un cliente. A veces compren Totus y Metro. Estas facturas se podrían registrar. Gracias. Depende qué cosa es lo que qué es la compra, ¿no? Va a depender la compra, ¿no? Por ejemplo, si son de repente, no sé, útiles de oficina o elementos que se va a insertar a la producción, a las actividades diarias de la empresa, lo puedes registrar porque son parte de los gastos del negocio. Pero si tu cliente se ha ido a comprar abarrotes que no tienen nada que ver con el giro del negocio, o sea, no es parte del proceso, entonces tienes que sacar esos comprobantes, no estarían permitidos. Ahora, el sistema, si tú lo metes, el sistema te lo va a aceptar, ¿ya? Si lo registras, registro de ventas, compra, de ser libros electrónicos, ¿no? Aunque ahora se está migrando al CIRE, ¿no? Antiguamente estábamos trabajando con el CLE, ahora estamos pasando al CIRE, ¿ya? Igual, tú lo puedes registrar y el sistema te lo va a pasar.
pero estoy seguro que en los siguientes días te va a llegar una notificación de SUNAT que te va a indicar, estimado contribuyente, se le hace recordar a usted que los gastos no personales debe pedir boleta y no factura. Eso es lo que va a pasar, ¿no? Como una especie de advertencia. Y si te cayera la fiscalización, que no es algo 100% fijo, puede ser que pase, ¿no? Y si pasara, ahí sí pues tendrías que demostrar, ¿no? Y si no va de acorde al rubro del negocio, pues pierdes el crédito fiscal, no te sirve para bajar el impuesto. Entonces va a depender de qué cosa es lo que se ha comprado y si eso va o no al giro del negocio. Solamente se aceptan gastos que tengan que ver con el giro del negocio, ¿ya? Bien, vamos a hacer este pequeño ejercicio que tenemos acá, estimados. A ver, por favor, para poder visualizar el chat, permítanme un momento así. Ya. A ver, tenemos acá. Tenemos estos enunciados y tenemos que clasificarlas en las cuentas que conocemos del estado de situación financiera. Pregunto, dinero aportado por los socios, 60,000 de una empresa. Es el dinero aportado por los socios. ¿Dónde lo clasificaría? ¿Dónde lo encaja? ¿En activo? ¿En pasivo? Patrimonio, correcto. Patrimonio. Acá lo colocamos en patrimonio, ¿correcto? Eso es patrimonio, ¿no? Patrimonio son los aportes de los socios, de los dueños de la empresa. Siguiente. Cuentas por cobrar a clientes a plazo de 60 días. Pasivo. ¿Qué cosa viene siendo? Corriente. Pasivo, cuentas por cobrar. Activo corriente. Activo corriente, Activo. profesor. Muy bien, muy bien. Efectivamente, mira, así trabajamos. Cuentas por cobrar. ¿Las cuentas por cobrar es un derecho o es una deuda? Es un derecho, ¿sí o no? Al ser derecho, tiene que ir en activo. Entonces, hasta ahí tú ya sabes que se trata de un activo. Ahora, la pregunta es, ¿será corriente o no corriente? Y vuelves a la definición. ¿Qué cosa es corriente? Menor a un año. ¿Y qué es no corriente? Mayor a un año. Y acá, ¿cuánto es el plazo? Dice 60 días. Pregunto, ¿60 días es menor a un año? Sí. Entonces, tiene que ser corriente, ¿no? Tiene que ser activo corriente, ¿no? Activo corriente. Lo llevamos acá. Muy bien, excelente. Edificio administrativo. Un edificio administrativo. ¿Qué puede ser? Ok, es un activo, ¿correcto? Sí, tienen razón. El edificio es un activo. La pregunta es, ¿corriente o no corriente? Exacto, muy bien, Leslie, Jaime, no corriente. Sube, muy bien, no corriente. Se trata de un activo no corriente. A ver, permítame. Activo no corriente. Facturas por pagar a proveedores a un plazo de 90 días. ¿Qué viene siendo? Pasivo, ¿sí? Es pasivo porque es una deuda y sería corriente porque es menor a un año, ¿correcto? Sí, exigible también, si es que tuviéramos esa clasificación, sería también exigible, ¿no? A corto plazo o corriente, ¿no? Otro, resultados acumulados del ejercicio 2015. Resultados acumulados. Patrimonio. Tiene que ser patrimonio. ¿Ya? Los resultados acumulados no son derechos ni son obligaciones de pago. Por descarte, va en el patrimonio. Siguiente. Anticipo otorgado a proveedores para la compra de mercadería. ¿Qué creen ustedes que será? ¿Qué será? ¿Activo o pasivo? Activo o pasivo. Ya. Ahí tengo una pregunta interesante. Luz nos dice, ¿el edificio puede ser patrimonio? Mira, puede serlo si es que el edificio fue un aporte de los socios. Recuerden ustedes que para constituir una empresa podemos aportar ya sea en bienes o en dinero, ¿correcto?
Entonces, o de manera mixta. Entonces, si uno de los socios decide aportar su parte, ¿no? Lo que le corresponde, lo hace mediante un inmueble como un edificio, bienvenido, ¿correcto? O sea, sí podría ser también patrimonio, ¿ya? Pero en este caso no nos menciona, estamos entendiendo que es parte de los activos. Volvemos acá, anticipo otorgado a proveedores por la compra de mercaderías. Anticipo otorgado, ¿qué viene siendo ello? A ver, por acá tenemos anticipo, activo, un pasivo corriente dependiendo si es menor a un año, pasivo no corriente. Ya. En este caso, estimados, como es un anticipo que estamos adelantando, podemos colocarlo aquí, en activo corriente, ¿ya? En activo corriente. Préstamo bancario obtenido a pagar en 5 años. En 5 años. ¿Qué será? Exacto. Como es un préstamo, es una deuda. Y como es 5 años la deuda, entonces, ¿no? Tengo que ponerlo en un pasivo no corriente, efectivamente, pasivo no corriente. Mercaderías existentes en almacén. Claro, sabemos que es un activo, Ana, pero la pregunta es, ¿corriente o no corriente? Exacto. Esa es corriente, ¿no? Es corriente. Conceder un crédito a cliente a 30 días. ¿Qué es eso? También es un activo corriente, ¿correcto? Es cuentas por cobrar, ¿sí o no? Cuentas por cobrar es menor a un año. Otro, se adeudan remuneraciones de los últimos 4 meses a los trabajadores. ¿Qué viene siendo eso? Pasivo corriente. Claro, estamos pagando la planilla, nos hemos atrasado con el sueldo de algunos trabajadores. Hace 4 meses que no le pagamos, pero lo estamos regularizando. Finalmente, la empresa posee una marca registrada, una patente, una marca. ¿Qué viene siendo eso? Activo no corriente, sí, por supuesto. Perdón. Ese es activo no corriente. ¿Listo? Es un intangible. Muy bien. Así es, Jacqueline, Jaime. Exacto, es un intangible. Entonces, se da cuenta, cuando usted ya domina el concepto, va a ser muy fácil que usted pueda clasificarlas e interpretar rápidamente sus significados. ¿Ya? Vamos a hacer este pequeño ejercicio ahora. La ecuación de equilibrio contable ya sabemos que es activo igual pasivo más patrimonio, ¿correcto? Vamos a ver el siguiente caso, estimados. Prestemos atención acá, ¿ya? Voy a ligeramente reducir esto para leer el chat. Muy bien, ahí estamos. Miren, vamos a hacer un ejemplo respecto a la ecuación contable. La empresa XYZIRL, el dueño de la empresa aporta 10,000 soles en efectivo. Miren, recién se está creando esta empresa, ¿correcto? Entonces, este socio, este dueño, ¿no? El único dueño porque es una IRL, va y constituye su empresa, aporta 10,000 soles, ¿correcto? Entonces, si yo quiero elaborar mi estado de situación financiera, el esquema sería así. Recuerda que el estado de situación financiera está compuesta por activo, pasivo y patrimonio. En este primer momento, se activa la cuenta 50, capital, y ahí se registran los 10,000 soles que el dueño está aportando. Pero esos 10,000 soles estimados se tienen que depositar, ya sea en una caja o en un banco, o aperturar una cuenta corriente, ¿sí o no? Correcto, entonces vamos y aperturamos la cuenta corriente, y cuando hacemos eso, estimados, y depositamos ese dinero que está aportando el dueño, lo depositamos al banco, automáticamente se generó la cuenta 10, caja banco o equivalente de efectivo, también se le llama así en el plan contable, ¿no? Equivalente de efectivo. Y ahí registramos los 10,000 soles, ¿correcto? Esto estaría cumpliendo a la famosa ecuación del debe y el haber, desde el punto de vista
contable. Aplicando la ecuación contable, la ecuación general, sabemos que el activo siempre, siempre, siempre debe ser igual al pasivo más patrimonio. En este primer momento, estimados, tenemos el aporte del socio 10.000, no hay deudas en este momento en la empresa y la suma debe concordar con el activo. ¿Cuadra o no cuadra nuestro balance? Sí cuadra, ¿sí o no? Sí cuadra, definitivamente. Efectivamente, sí cuadra. Segundo movimiento. Miren, segundo movimiento. Esta empresa va a realizar una compra por 5.000. Compra por 5.000 en muebles al crédito. Ojo, mira, va a comprar muebles al crédito por el valor de 5.000 soles. Se recibe factura pagadera 30 días, ¿correcto? O sea, compro muebles al crédito por 30 días. Valor 5.000. Ok. Tenía 10, ¿correcto? Tenía 10 de aporte y tenía 10 en caja y banco. Ahora lo que voy a hacer es comprar muebles. Al comprar muebles, estimados, esos muebles, ¿ya? Cuando yo reciba la factura que no está cancelada, es una deuda que tengo y que vence en 30 días, ¿correcto? Es una deuda que vence en 30 días. Si es una deuda, la tengo que registrar en el pasivo, aquí en el pasivo. Como es de 30 días, tiene que ser corriente, ¿sí o no? Tiene que ser corriente, es corto plazo. En ese sentido, se activa la cuenta 42. Cuentas por pagar a comerciales terceros, así se llama esa cuenta. Y ahí registro los 5.000 de esa factura que voy a pagar todavía de acá a 30 días. ¿Ya? Ahora, este registro es por la deuda, por lo que tengo que pagar. Cuando esos muebles ingresan a la empresa, esos bienes físicos ingresan a la empresa, se crea la cuenta 33, ¿correcto? Que es propiedad, planta y equipo. Dentro de esa cuenta voy a registrar el valor de esos muebles, que es 5.000. Ahora tengo que sumar porque el balance tiene que cuadrar, ¿correcto? Tiene que cuadrar. 10 más 5, 15. 5 más 10, 15. Acá está la ecuación contable. Cuadra. Está cuadrado. Exacto, muebles en series. Ah, ya, bueno. Claro, si queremos, tienes razón, tienes razón. Si la cuenta específica, de repente acá hay un error de tipeo. Si la cuenta es muebles en series y es 33, bueno, se hay que modificar, ¿ya? No hay ningún problema. Siguiente. Compramos mercadería al contado por 6.000 soles, ¿ya? Mira, compra mercadería al contado, es decir, pagamos, ¿ya? Pagamos al momento 6.000 soles. ¿De dónde voy a sacar esos 6.000 soles? ¿De dónde va a salir esos 6.000 soles para pagar? ¿Qué cuenta se alteró aquí? ¿Cuánto había en caja? ¿Cuánto había en caja antes? 10, correcto. Y como estoy comprando mercadería por valor de 6.000, es lógico que de ahí voy a sacar. Saco de caja banco 6.000 soles, correcto. Y esos 6.000 soles que estoy pagando la mercadería, se van a la cuenta 20, mercadería. 6.000 soles, ¿correcto? Mira el movimiento que se está dando. Sale 6.000 de caja banco y pasa a mercadería. ¿Correcto? Ese es el movimiento. Sumemos para corroborar que nuestro balance está bien realizado. 4 más 6 más 5 es 15. 5 más 10 es 15. Por lo tanto, cuadra. Nuestro balance sigue cuadrando. Siguiente. El banco nos hace un préstamo por 20.000 pagaderos en 24 cuotas mensuales a una TEA del 14.5%. Bueno, préstamo, esa es deuda, ¿correcto? Es una deuda por 20.000. 24 cuotas mensuales significa 2 años. Hacer 2 años
Es una deuda que superó el año. Por lo tanto, debo ponerlo dentro de pasivos no corrientes. Y acá, ajá, así es, Ana. Pasivo no corriente. Obligaciones financieras, se crea esta cuenta y se registra los 20.000. Pero esa es la deuda que yo tengo con el banco. Esos 20.000, el banco me lo va a depositar a mi cuenta corriente, ¿sí o no? En mi cuenta corriente había 4.000, más los 20 que el banco me deposita por el préstamo, obtengo 24.000. Sumo 24 más 6 más 5, 5 más 20 más 10, y la suma cuadra, es 35.000. Correcto, la suma cuadra. ¿Ya? Siguiente. Se paga factura pendiente de 5.000. ¿Te acuerdas que teníamos una factura? Habíamos comprado unos muebles por el valor de 5.000 y con un crédito a 30 días. Ahora vamos a liquidar esa deuda. Mira, cuando liquidamos la deuda, acá estaba la deuda de 5.000. Correcto, acá estaba la deuda de 5.000. Como ahora lo vamos a pagar, esa deuda se volvió cero, porque bueno, en este caso no tenemos más deuda con otros terceros, solamente había esa deuda, nada más. Entonces, como lo vamos a pagar, esa deuda se hace cero. Pero la pregunta ahora es, ¿de dónde saco el dinero para pagarlo? ¿De dónde lo voy a sacar? ¿Qué cuenta se entera? Ahí lo estoy señalando, caja. Correcto. En caja había 24, ¿te acuerdas? Había 24. Saco de ahí 5.000. Al sacar 5.000, la caja baja a 19. Y esos 5.000 que yo saco, los llevo al pasivo para liquidarlo, ¿ya? Para liquidarlo. Y de esa manera me queda cero, porque ya pagué esa deuda. Ahora sumo 19 más 6 más 5, 0 más 20 más 10. Y la suma debe cuadrar, 30.000. ¿Correcto? 30.000 en cada lado. ¿Ya ves? Otra operación. Vende mercadería por 4.000 soles. Vamos a vender, ojo, vender. Mira, antes, a ver, ¿cuánto tenía de mercadería? 6.000. Ya, mira, en mercadería tenía 6.000. Ahora voy a vender 4.000 de mercadería. ¿Correcto? Entonces, mira, si mercadería había 6.000, de los 6.000 estoy sacando 4.000. ¿Correcto? Estoy sacando 4.000. Es lógico que mi mercadería va a disminuir, o el saldo, a 2.000 va a quedar. Pero, como suele pasar en las ventas, el primer pago, 50% al contado, y el segundo a un crédito de 30 días. A veces pasa eso, ¿sí o no? Vendemos, pero tenemos que negociar con el cliente. Decir, ya cliente, yo te vendo mercadería, pero con una condición. Yo te pongo la mercadería ahí en tu domicilio, pero me vas a pagar ahora el 50%. El saldo te puede esperar 30 días. Te doy crédito 30 días. ¿Hacemos el trato? Sí, muy bien. Entonces saco mercadería, saco 4.000 de aquí, y en este momento, los 4.000 que estoy vendiendo, solamente la mitad, 50%, me va a ingresar como efectivo, ¿correcto? Entonces, ¿cuánto me va a ingresar? ¿Cuánto me va a ingresar en este momento? 2.000, exacto, Carmen. Sube, Jacqueline, 2.000. Va a ingresar 2.000. Esos 2.000 tienen que irse a Caja Banco, ¿sí o no? A Caja Banco. En Caja Banco había 19, más 2, 21. 21. Ahora tengo el saldo de 21. Pero no me puedo olvidar que todavía este cliente me debe el otro 50%, que lo voy a cobrar todavía de acá a 30 días. Entonces yo tengo que registrar ese saldo que me debe, ¿ya? Si no me voy a olvidar. Y además, no, si yo no lo registro, no me va a cuadrar mi balance. Ahí es donde se crea la cuentas por cobrar, ¿no? Cuentas por cobrar, y ahí coloco justamente ese saldo que me está debiendo mi cliente, ¿no? Y que yo ya sé que lo voy a cobrar de acá a 30 días. Excelente.
¿Qué les parece? Ahí están los movimientos. Hemos hecho un pequeño ejercicio con los diferentes movimientos y saldos. Y miren, de una empresa que empezó tan solo en su creación con el aporte del socio, miren todas las operaciones que se van dando poco a poco. Y conforme yo analizo las operaciones, puedo saber en dónde corresponde, en qué parte debo clasificarlas. ¿Ya? Es muy, muy interesante esta parte. Antes de pasar a revisar la plataforma de Sunat, vamos a hacer este pequeño ejercicio para reforzar un poco también lo que estamos ahorita viendo. Mira, tenemos dinero en efectivo, 2.500, deudas con proveedores de materia prima, deuda, cuentas por cobrar a clientes, edificio, maquinaria, préstamos, ¿ya? Cuentas bancarias, etcétera. Ayúdenme a tratar de cuadrar. A ver, primero, estimados, tenemos que identificar cuáles son activos, cuáles son pasivos, cuáles van a ser corrientes y no corrientes. Por ejemplo, dinero en efectivo. ¿Qué cosa es dinero en efectivo? A ver si ahí me lo indican, por favor. Es un activo. Muy bien. Pregunta, ¿activo corriente o no corriente? ¿Mm? Activo corriente, efectivamente. Lo vamos a colocar con este color, ya para identificarlo, activo corriente. Vamos a buscar todos los que son activos corrientes, ¿ya? Deuda con proveedores, no. Cuentas por cobrar a clientes, sí, sí o no. Cuenta por cobrar clientes, va. ¿Correcto? Eso también sería un activo corriente, ¿ya? Edificio lo vamos a dejar todavía, maquinaria, préstamos a devolver a 3 años, préstamos a devolver a 3 meses. Cuentas bancarias, esa también, sí o no. Esa también es un activo corriente, ¿no? Mercadería o existencias también es un activo corriente. De ahí no hay más. Esos son los únicos activos corrientes. Muy bien, lo llevamos acá, estimados. Efectivo, 2.500, acá. Local, 2.500. Caja Banco, ¿dónde estaba Caja Banco? Aquí, ¿no? Cuentas bancarias. Ahí está. Mercaderías, acá está, 3.000, ¿correcto? 3.000. Clientes, cobranza a los clientes, ¿dónde está? Acá. Listo. Sí, yo lo voy a alcanzar a la coordinadora para que ella les alcance por el grupo todo el material que vamos a desarrollar, ¿ya? No, eso no se preocupe. Listo, ya tengo mi activo corriente. Paso al siguiente. Ahora voy a identificar, estimados, el activo no corriente. Deuda no, ese es pasivo. Edificio, esta, ¿no? ¿Sí o no? Este de acá es un activo no corriente. Maquinaria, también. Préstamo no. Y depreciación, ¿no? Depreciación también, porque si yo uso, hemos dicho, si uso las máquinas, los muebles, todo, se produce un desgaste. Y ese desgaste es la depreciación. Muy bien. Llevo ahora los valores. Activo fijo, a ver, el edificio, ¿no? El edificio es un activo fijo. Maquinaria, sí, ahí lo tengo, 20.000. Maquinaria, ahí está. Y la depreciación siempre va a ser negativa, ¿no? Porque es el desgaste, está indicando que se ha depreciado, ¿ya? Sí, exacto, Cleve. Justamente nosotros preveemos esto en las cuentas porque se entiende que la depreciación debe ayudar a solventar cualquier evento fortuito con estos activos, ¿ya? Y mira, haciendo la suma, obtengo 140.500 soles al lado izquierdo, que representa el activo. Vamos a revisar ahora el pasivo. Bien. Deuda con proveedores de materia prima. Esa deuda, si yo voy a deber a mis proveedores, lo más seguro es que a mis proveedores va a ser a corto plazo, ¿sí o no? A corto plazo. Pasivo corriente, exacto. Préstamo de devolver a 3 años. Ambos son deuda, ambos son pasivos.
pero acá tengo 3 años y el otro es 3 meses. Ajá, exacto. Este de aquí es corriente, pasivo corriente. En cambio, el de acá que dice 3 años, ese de ahí es no corriente, es no corriente. Ojo, ambos son préstamos, pero por su característica lo tenemos que clasificar, ¿ya? Entonces acá llevamos proveedores. ¿Cuánto le debemos los proveedores? 8.500. Otras deudas de corto plazo es esta, 1.500, y de largo plazo es esta, de 60.000. ¿Correcto? Y mira lo que sucede. Pregunta, ¿cuadra o no cuadra nuestro balance? ¿Cuadra o no cuadra? Todavía no. Es obvio, porque nos está faltando todavía una cuenta, ¿correcto? Que es el capital. Falta todavía, ¿ya? Y la pregunta es, ¿cuánto debería ir aquí para que el balance cuadre? Una simple resta, ¿no? Tenemos que restar nada más. Entonces, mira, acá lo tenemos ya. Sabemos que la suma total del activo es 140.500. Si sumamos todo el pasivo nos da 70.000, ¿ya? Nos da 70.000. Por lo tanto, si yo quiero saber cuánto vale el patrimonio o capital en este caso, lo único que yo tengo que hacer es restar, ¿no? Activo menos pasivo. Y efectivamente, tal como lo han mencionado en el chat, 70.000, ¿no? 70.500. Y cuando yo hago eso, se entiende entonces que cuando sume, debe cuadrar, ¿no? Debe cuadrar. Ahí está. Ahora sí, cuadra. ¿Correcto? Ahora sí cuadra. Excelente. Bien, estimados. Todo claro, ¿verdad? Todo claro, efectivamente. Bien. Vamos ahora aquí. Vamos a revisar. Ya hemos visto más o menos los movimientos, saldos, cómo se va aperturando el balance, ¿ya? Vamos a revisar un poco, estimados, la plataforma de Sunat, ¿ya? Vamos a revisarlo un poco. Sí, 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 como les repito, todo material que yo trabaje, Excel, PPT, libros, etcétera, todo material se le va a alcanzar a la computadora y ella se va a encargar ya de facilitarles la información, ¿ya? Todos sabemos y conocemos de repente la plataforma de Sunat, ¿correcto? En este caso, si nosotros vamos a trabajar los estados financieros, tenemos que trabajar el formulario 710 de SUNAT, ¿ya? Para esto tú vas a la opción de empresas y vas a tener esta opción, ¿ya? Te va a dar la opción de renta anual, los ejercicios vigentes, que en este caso el último ejercicio es 2022, y te va a dar dos versiones del formulario 710. Una versión simplificada y una versión completa. Esto va a depender del tipo de obligación que la empresa tenga, ¿ya? Y acá Sunat te lo va a indicar, ¿ya? Solamente para empresas que han superado en sus ingresos el monto, lo vamos a agrandar un poco más para que se vea, acá está. Empresas que han superado sus ingresos en 1.700 UITs, lo cual estaría significando 7 millones. Si al año hay una empresa que ha vendido o obtuvo ingresos superiores a 7.820.000 soles, solo este tipo de empresa estaría obligada a hacerlo por el formulario 710, versión completa. Versión completa. Si no, todas aquellas que tienen o tuvieron una facturación menor a la que se indica aquí, pueden acogerse a realizarla mediante el formulario simplificado. Creo que es obvio, ¿no? Que la versión simplificada, ¿no? Es más sencilla de llenar, ¿no? Y pide menos información que la versión completa.
También te da una lista SUNAT de cuáles son los otros casos posibles que están obligados a realizar el formulario completo. Acá lo tenemos, ¿ya? No lo menciona en los ítems del 1 al 11, pero si te fijas abajo al último, en la última parte, y tengan mucho cuidado con esto, ¿ya? Que sirva también de lección aprendida. Dice, también deben utilizar el formulario 1021, versión completa, ¿no? Los contratos de colaboración empresarial que lleven contabilidad independiente, la de sus socios o partes contractantes. ¿A qué se refiere? A los famosos consorcios, ¿ya? A los consorcios. Y a veces, ¿qué sucede, profesor, si yo o conozco un caso, una amistad de repente que ha hecho, ¿no? Ha declarado, siendo consorcio, ha declarado la versión simplificada y no lo ha hecho con la versión completa. Uy, cuidado. Si eso ha pasado, recomendación, regularízalo. Presenta otra vez tu declaración anual, pero esta vez hazlo por el formulario completo, antes que SUNAT lo detecte. Porque si SUNAT lo detecta, te va a caer una infracción por presentar, ¿no?, la declaración que no aplica para tu caso. ¿Ya? Sí, la SUNAT puede ponerte una infracción. ¿Ya? Entonces, bastante cuidado con esos aspectos, ¿no? En este caso, estimados, yo lo que voy a hacer ahorita, permítame, quiero ver si ya puedo acceder aquí. No, todavía no me permite acceder a la plataforma, está como bloqueada. Bueno, no importa, no importa. Permítame si es posible salir de esto. Un momento, por favor, ¿ya? Todos estos datos, ya, para que más o menos también sepan ustedes, esta primera parte se llama la sección informativa. En esta sección informativa son datos generales de los socios. Por ejemplo, si usted va aquí a identificación, acá se coloca todos los datos generales. Acá, por ejemplo, se registra lo que son contratos de colaboración empresarial. Si usted es un consorcio, acá tiene que indicar si la contabilidad es independiente o no. Y de serlo sí, se activa esta celda para que usted aquí registre a los consorciados. Ya, acá se tiene que registrar. ¿Ya? Pero en este caso, no aplica, todo es no. Acá también, todo es no. Voy a ver si me permite pasar. Quiero ir a la sección determinativa. Ya, voy a llenar con no para que me permita pasar. A ver si ya, ahora sí. No, todavía, ¿ya ve? Todavía no me permite pasar. Ya. Lamentablemente, como es la versión completa, estoy obligado a llenar todos los campos. Todos los campos. También el formulario te pregunta cuál es el tipo de norma internacional que vas a aplicar, las NIF. Ya, en este caso yo lo voy a dejar acá como para MIPE, la NIF dirigida para MIPE. A ver si todo ya es no, no, no. A ver, tampoco. Ya, no me permite. Ya. Por un tema de tiempo no lo voy a continuar, lo voy a presentar solamente en el PPT. Ya, en el PPT nada más. Bien, estimados, dentro, cuando usted ingresa y descarga la versión completa del formulario, ¿no?, usted va a encontrar este formulario. Ya, acá está, mire, estado de situación financiera o también llamado balance general. Y aquí están las cuentas que componen todo el activo, ¿ya?, al pasivo y patrimonio. En este caso estamos visualizando todas las cuentas que compone al activo. Estas celdas de verde, cuando usted ve celdas de verde en la plataforma de SUNAT, está indicando que tiene que ingresar información adicional. ¿Ya? Al dar clic en esta celda, le va a aperturar
una otra ventana donde le va a pedir detalle. Por ejemplo, cuentas por cobrar. Si vas a indicar un saldo por cobrar acá, lo más seguro, en la versión completa, ojo, estoy hablando de la versión completa, porque la versión simplificada no te pide detalle, te pide de frente que declares el saldo, ¿ya? Pero en la versión completa sí te va a pedir detalle. Si tú accedes a esta celda, te va a pedir que ingreses el RUC de tu proveedor, perdón, de tu cliente, al cual él te está debiendo a ti, ¿no? En este caso, por ser cuenta por cobrar, y el saldo, ¿ya? ¿Y por qué SUNAT pide eso? Para hacer cruce, ¿ya? Va a hacer luego cruce de información cuando todas terminen de presentar sus declaraciones para constatar efectivamente dichos saldos, ¿ya? Igual también, si seguimos bajando en nuestra presentación, vamos a ver ahora el tema de pasivo, ¿no? Pasivo y patrimonio. Mira, acá están las cuentas. Todas estas cuentas, estimados, están en el plan contable, ¿ya? En el plan contable están todas estas cuentas. Le va a permitir a usted el detalle, ¿ya? Ingresar los saldos y los de verde son detalles, nada más que detalles. No hay mucha novedad aquí, es prácticamente de manera inmediata el llenado del formulario. Lo único que sí usted debe tener claro son sus estados financieros, ¿ya? Y a manera, ya hemos practicado un poco en el Excel, solo a manera ya de conclusión, acá le estoy presentando a usted otro estado financiero, por ejemplo, de Almacenes Comerciales S.A. Acá usted puede ver la clasificación del activo, pasivo, patrimonio, activo corriente, no corriente, y igual también para el caso de los pasivos. Entonces, a simple vista, usted está en condiciones ya de poder interpretar el estado de situación financiera. Por ejemplo, ¿no? Sencillamente usted sabe que todas estas cuentas son derechos que tiene la empresa a corto plazo. Entonces, por ejemplo, si usted, vamos a suponer que usted es el administrador financiero, está observando ahorita este balance, ok, y necesita, en estos momentos usted necesita dinero para un proyecto, ¿correcto? Usted necesita eso. Observen las cuentas. ¿Cuál de las cuentas aquí en el activo corriente me conviene liquidar y transformarlo lo más rápido posible, darle una rotación rápida y transformarlo en dinero en efectivo? Es obvio que son las cuentas por cobrar a comerciales, a los clientes. Mira, los clientes me deben 15,000. Tengo que hacer lo posible de cobrar esta deuda que tienen los clientes, ¿correcto? Para pasarlo a caja. Y así contar con dinero en efectivo y tener mayor liquidez. ¿Qué otra cosa más? Existencias. Tengo 20,000. Tengo que rotar ese inventario. ¿Correcto? Tengo que sacar de acá para vender. Ya de repente acá se está acumulando. No me conviene que se siga acumulando porque de lo contrario voy a incurrir en costos de mantenimiento de inventario. Ya eso es la parte de producción. Entonces yo necesito, exacto, vender. Tengo que vender de acá la mercadería. ¿Correcto? Entonces de repente yo soy el asistente financiero, ya. Yo no me dedico a la venta porque eso lo hace ventas, eso lo ve otra área. Pero como área financiera yo tengo que dar mis recomendaciones, yo tengo que indicar, ¿sabes qué? Yo ya estoy observando esto en mis estados financieros, ¿correcto? Y tengo que tomar decisión, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la decisión? Se recomienda que, por favor, el área de ventas tenga una mayor fuerza y saque de acá mercadería. Tenemos que vender, ¿ya? De igual manera, a ver, ¿qué otra cosa más vemos? A ver, aparentemente, en las deudas de la empresa, estimados, parece ser una estrategia agresiva, ¿ya? Porque mira, esta empresa tiene deudas a corto plazo mayores a su pasivo no corriente, las deudas de largo plazo, ¿ya? Eso estaría dando a entender que esta empresa está pagando deuda, ¿no? Rápidamente, no sabemos si es porque realmente cuenta con liquidez o porque pronto va a llegar a un cuello de botella que no le va a permitir hacer pagos. Ya tendríamos que analizar, recuerda usted que la sesión anterior dijimos que por sí solos los estados financieros no nos dan una buena lectura.
necesitamos apoyarnos en otros informes financieros para poder tener una mejor lectura. Puede pasar en este caso, estimados, suponiendo que cuando yo analice estado de resultados o ratios financieros, detecte por ahí que la liquidez de la empresa esté baja, ahí tengo que tomar una decisión, porque estoy pagando mucho a corto plazo. ¿Qué me conviene hacer? Estrategia. Me conviene pasar esta deuda de 30.000 a largo plazo. Me conviene bajarlo acá, ¿correcto? Si yo bajo esa deuda, mi pasivo corriente, es decir, mis compromisos a corto plazo bajan, ¿correcto? Van a bajar. Y al bajar, yo ya puedo cumplir con los pagos. Este pago de largo plazo puede esperar, ¿correcto? Ese puede esperar, lo pateo para más tiempo, ¿ya? Entonces, puede ser esa una estrategia si es que me encuentro en una situación de poca liquidez, ¿ya? Puede ser eso. En otras palabras, profesor, ¿se puede transformar deuda de corto a largo plazo? Sí, lo puedes hacer. ¿En qué situaciones sucede? Cuando no tienes liquidez. Y eso ha pasado, ¿sí o no? Las empresas, cuando no pueden pagar sus deudas a los bancos, ¿qué hacen? Antes de que se atrasen en las cuotas, hablan con el banco y les piden una reprogramación, ¿sí o no? Una reprogramación de su deuda, con la finalidad de no asfixiarles y puedan seguir pagando. Exacto, una reprogramación. Lo que sí no es recomendable es que pidas un refinanciamiento. Eso sí, no lo hagas, ¿ya? Evita ese escenario, ¿ya? Los refinanciamientos no, ¿por qué? Porque cuando el banco te da tu nuevo cronograma, la tasa va a ser muy alta, la cuota también va a ser muy alta, y aparte de eso, eres calificado en el sistema financiero, ¿no? Y se te cierran las puertas en ese sentido. Reprogramación con la misma tasa de interés o depende. Sí, va a depender del banco, ¿no? Cómo lo negocies, ¿no? Puedes de repente, la tasa de interés puede de repente ligeramente incrementarse, pero más que la tasa de interés, estimado, lo que ahí nosotros evaluamos es cuánto puedes pagar. Porque mira, ¿qué sucede si tú tienes una deuda que todos los meses estás pagando 5.000, 5.000, 5.000? Pero tus ventas no están reaccionando, tus ingresos no son, digamos, los óptimos, ¿correcto? Entonces, a corto tiempo tú te estás sumando de obligaciones de pago y no puedes. O sea, llega un momento que ya no puedes pagar 5.000, 5.000, 5.000 cada mes. Entonces, tienes que hablar con el banco. El banco es posible que te diga, ya, te voy a mantener la tasa, ¿no? O quizás la tasa se incremente unos decimales porcentuales más, pero la idea es que logres establecer una cuota que sí puedes pagar. Entonces tú vas a decir, ya, yo no puedo pagar 5.000 al mes, pero sí puedo pagar 3.500. Ok, hagamos tu reprogramación por 3.500, veamos cuánto la tasa te va a salir y cuánto es el tiempo que te vamos a extender la deuda. Todo eso es la reprogramación. Incluso ahí también puedes pedir de repente compra deuda, perdón, compra de la deuda, ¿no? Hay varias cosas que puedes tú hacer con la finalidad de poder seguir adelante y que la empresa no se vea afectada en su salud financiera, ¿no? Hay un acuerdo, a ver, mientras haya un acuerdo de pago. Sí, o sea, la intención de pago tiene que haber, ¿no? ¿Ya? Y por eso es muy importante, estimados, digamos, conocer bastante a nuestro ejecutivo, ¿no? El ejecutivo del banco, para que nos ayude, ¿no? En esas gestiones, ¿no? Y claro, el ejecutivo nos va a pedir algunos documentos de rutina. Flujo de caja va a ser uno de ellos, que lo vamos a estar viendo en las dos últimas sesiones. ¿Ya? Bien, entonces acá hemos presentado el estado de situación financiera tal como se ha visualizado. No sé si tienen alguna otra consulta, por favor. Me estaba olvidando, este documento, estimados, ya tal como usted lo puede ver, está conformado por el encabezado y el cuerpo, ¿no? Es la estructura del estado de situación financiera. Ahora, este documento, por su formalidad, debe ser firmado y sellado por el gerente general o representante legal de la empresa y también por el
contador colegiado, ¿no? Que es el encargado, ¿no? Finalmente de dar su visto bueno a los estados financieros, ¿no? Tenemos una pregunta acá, dice, ¿qué pasa si no realizo la depreciación en un periodo? No realizas la depreciación, mira, a ver, ya, un ratito, voy a primero a responder sobre el tema de la depreciación. Ya, estimados, en primer lugar, la depreciación se calcula mediante, bueno, existe una metodología de cálculo que se debe llevar, ¿ya? Y es parte de los saldos contables. Si no lo has realizado adecuadamente, dudo mucho que tu balance te cuadre, ¿ya? Justamente la ecuación contable eh, se cumple y si alguno de los saldos no hemos hecho las acciones o ajustes correspondientes, pues es evidente que esos errores va a salir a flote, ¿ya? Así que no sé si es que no se ha hecho y se ha dejado pasar o es porque no tienen el estado de situación financiera y tampoco se han dado cuenta. Y quizás lo van a detectar cuando al año hagan este informe, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿ya? Profesor, del consorcio, ¿es solo a partir del año 2022? Ah, no. Esto es de 2019, me parece, ¿ah? Sí, hay que revisar la plataforma de SUNAT, ya 2019. Si tú tienes tu caso que llevas la contabilidad o asesoras a un negocio, a un consorcio, estás trabajando ahí, coordina con el contador para cerciorarse si las declaraciones han sido hechas por el formulario de versión completa o solo lo han hecho por versión simplificada. Si lo han hecho por versión simplificada y hasta ahora SUNAT no te ha notificado, regularízalo de una vez. No esperes que pase más tiempo, ¿ya? Si no, va a haber una infracción. ¿Qué hacer si mis activos ya llegaron al final de su vida útil? Bueno, tienes que renovarlos. Lo que hacen la mayoría de empresas es venderlos, tratar de cobrar el máximo efectivo que puedan a raíz de eso. Otros, por ejemplo, ya sencillamente se deshacen porque suele ser más caro tratar de venderlos, es más barato desecharlos, ¿no? Todo va a depender del tipo de activo, ¿ya? Y bueno, ¿no? Tratar de renovar esos activos por otros más nuevos o de mejor tecnología, si que fuera el caso, ¿no? La cuenta de resultados acumulados se arrastró de manera errónea. Cuenta podría ajustarlo, me percaté, realicé el flujo de caja. ¿Con qué cuenta podría ajustarlo? La cuenta de resultados acumulados se arrastró de manera errónea. Mira, acá ya. No, mira, flujo de caja es una cosa, ¿ya? Claro, nos guiamos también de los estados de resultados y del balance, pero si hay un ajuste, eso lo tienes que revisar tu libro mayor, tu libro diario mayor y tu balance de comprobación, y por ahí tienes tú que realizar los ajustes correspondientes. Bueno, así se maneja en la parte contable, ¿ya? ¿Ya? Y evidentemente tiene que estar respaldado de manera documentaria, ¿no? Venderlos porque con el tiempo se deprecia su valor. Sí, claro. Si ya no sirve, se da de baja. Exacto, es lo que estamos diciendo. Nos deshacemos de ese activo, ¿no? O de repente si tiene algún valor todavía rescatable para alguien, podemos venderlo, ¿no? Y no seguir arrastrando para los siguientes periodos, no comprendo, oh, ya, este es de acá, ¿no? Me percaté revisar y no seguir arrastrando. No, una vez más, tienes que revisar el balance de comprobación para realizar los ajustes, ¿ya? Si, si obsequio activos, ¿cómo debo manifestarlos? Ah, ya, te refieres si haces un obsequio, una donación, eso, ¿no? Ya, no sé, te refieres, no sé, a un tema de canastas, por ejemplo, ¿no? Una donación, ¿no? Claro, lo que sucede, estimados, es que una vez más tendríamos que ir al plan contable, ¿ya? Ahí hay una de las cuentas,
wow, ahorita no lo tengo a la mano, pero sí tendrías que ir al plan contable y poder detectar qué cuenta es la que estaría aplicando, ¿ya? Pero una vez más, el punto es de que estas preguntas ya están más relacionadas con la creación propia, ¿no? Del balance de comprobación, ¿ya? Y esa parte es ya más que nada contable, ¿ya? No sé si ustedes son contadores o practicantes en contabilidad, ¿no? Pero sí sería por ese lado, ¿ya? El tema que ahorita estoy exponiendo más que nada se centra en que nosotros ya tenemos ya la documentación, los informes, y tenemos que analizarlos y tomar decisiones al respecto, ¿no? Porque de ahí, si no cuadro los saldos, si hay un ajuste, bueno, eso es más que nada trabajo del contador, que también nosotros podemos observarlo definitivamente, porque manejamos el mismo idioma. ¿Qué diferencia hay entre la donación y una transferencia? Eh, no lo comprendo bien. La donación es pues un regalo, ¿no? Un regalo que se está dando, no se estaría generando, o sea, no es un ingreso, ya no se podría generar como un ingreso si no tiene otro tratamiento, ya en las cuentas. No sé cuando me dices transferencia, ¿a qué te estás refiriendo exactamente? Bien, no sé, ¿hay alguna otra pregunta, estimados? Ya estamos sobre la hora. Bien, estimados, entonces, siendo ya las 9:31, estamos por finalizado esta segunda sesión. La próxima sesión estaremos desarrollando estado de resultados. Ya en el estado